Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia. La clase pasada habíamos quedado aquí en rectificador trifásico. Lo primero que habíamos visto es rectificador de media onda y ahora vamos a ver de onda completa, en donde tenemos el circuito de dos veces diodos como fases hay, es decir, dos Q-diodos. Si es trifásico tenemos 6 diodos. Carga resistiva en este caso. La tensión de entrada le llamamos B1, B2, B3. Y la tensión sería lo que estamos observando acá. Ahí, ahí y ahí. B1, B2, B3. Esa tensión es la que está mostrado acá como B1, B2, B3. Luego tenemos la interacción entre las distintas relaciones que hay, es decir, B1, B3, B1, B2 y así sucesivamente. La tenemos acá en la segunda línea, que sería la tensión B1,2, B1,3, B2,3, B2,1, B3,1, B3,2. Las escalas están en distintos valores, es decir, acá tenemos 500 voltios, así que por eso parece más chico, pero es más grande que la de arriba, simplemente está en otra escala. La tensión de salida va a seguir a las cúspides máximas positivas de la diferencia entre fases, a diferencia del de media onda, que era las cúspides positivas de la tensión de fase respecto del neutro, la de arriba. Aquí seguiría la de abajo. En la tercera línea van a ver la tensión de salida, simplemente está en una escala entre 400 y 600 voltios, por eso se ve solamente la parte superior, que sería esta tensión que está acá. Esa tensión sería la que está acá abajo. Luego, a continuación, tenemos la caída de tensión en uno de los diodos. En este caso sería en el diodo D1, que va a conducir 120 grados, de ahí hasta acá, y luego queda cortado digamos, 2/3 del ciclo, y luego 1/3 más queda conectado, y en la última se ve la corriente de entrada en la fase 1, es decir, la corriente que hay acá. Esa corriente incluye la circulación de corriente del tiristor del lado superior, que sería esta que está acá, y esta, la del otro tiristor. Acá hay dos tiristores conduciendo, porque la corriente negativa no podría ser con el tiristor, perdón, con el diodo de 1. Estamos hablando de diodos. Así que la primera sería del diodo de 1 y la segunda del diodo que sería de 4, que está en el lado inferior. Acá tenemos cómo es la circulación cómo es la corriente en la carga, aquí. Y cómo es el proceso de circulación de corriente debido a cada uno de los diodos. Sí, cada uno de estos diodos va a aportar esa corriente que estamos viendo acá arriba. Si analizamos, volviendo a la fase, la corriente I1, la fase solamente de la tensión de entrada 1, veríamos esto que sería I1, la corriente de entrada, pero solo de la fase 1. Vamos a ver que cuando tenemos esta forma de corriente, esta que está acá, con esta corriente así, y la corriente negativa de este otro lado, y la positiva de este otro lado, cuando tenemos esta forma de corriente, la serie Fourier es la que está mostrándose aquí. Esto está hecho en el PSPICE, y pueden ver que está el primer armónico, el tercero es 0,
el quinto, el séptimo, el noveno es 0, y así sucesivamente. Tenemos un factor de decrecimiento similar a la de los impares, pero con las cuales no están los armónicos impares múltiplos de 3, no están. No está el 3, no está el 9, y así sucesivamente. Bien. Esto es típico por la forma de corriente que estamos mencionando acá. Esta forma de corriente que tenemos acá, el espectro Fourier de esta forma, es ese que estamos mostrando ahí. Si comparan con la forma de corriente de la monofásica, si recuerdan, era parecida a esta, pero estaban todos los armónicos múltiplos de 3. Es decir, estaba el tercero, estaba el noveno, y así sucesivamente estaba el siguiente acá. La tensión promedio, en este caso, va a ser esto que está acá. Yo voy a tomar este valor desde acá hasta acá, y eso va a ser desde menos pi sobre 6 hasta pi sobre 6, que sería esta otra parte que está acá. Y aquí le vamos a llamar omega t igual a 0, y esta función va a ser cosenoidal. Eso es por una manera de simplificarlo. Vamos a visualizar que esta señal tiene una forma de onda cosenoidal. ¿Podría ser senoidal? Sí. Pero vamos a imaginarnos que es cosenoidal, y si es cosenoidal, el omega t0 está acá en el medio. Y excursiona entre menos pi sobre 6 y pi sobre 6, y eso simplifica bastante la función, porque me queda aquí el coseno de omega t, diferencial de omega t, con la tensión de línea, no la tensión de fase. Entonces, la diferencia que tenemos, entonces, si es 1, 2, 3, la tensión de línea estaría acá, sería esta, B máximo, línea a línea, de cada una de ellas. Como es simétrico, entonces vamos a tener esa simetría acá, y por lo tanto esta tensión sería la B máximo línea a línea, de un periodo que va a estar entre menos pi sobre 6 y pi sobre 6, es decir, pi sobre 3. Así que está puesto pi sobre 3, de menos pi sobre 6 a pi sobre 6, y cuando resolvemos esa integral me queda 3 sobre pi, B máximo línea a línea. Y 3 sobre pi es 0,955. Y el valor RMS, bueno, es un poco más complicada la evaluación de la integral, pero tenemos 0,95577. Si se acuerdan, el factor de forma era la relación entre la tensión RMS y la tensión promedio. Pueden ver que es mayor que 1, pero bastante cerca de 1. La corriente promedio va a ser igual a la corriente de salida promedio dividido 3 para cada uno de los tiristores, la RMS dividido raíz de 3. Y este sería el voltaje de salida si analizáramos que es carga resistiva, y tendríamos esta forma, que es esta que estamos mencionando acá. Si podemos analizar este voltaje que tenemos acá, ese voltaje lo podemos analizar en una integral o en una serie de Fourier. El valor medio y el valor eficaz ya lo analizamos, y la serie de Fourier de esa tensión. No es tan importante esta ecuación, porque si nosotros necesitáramos eliminar los armónicos generados por la tensión de salida, se puede hacer muy fácilmente con un capacitor. Así que, ya sea de corriente con un inductor o de voltaje con un capacitor. ¿Qué pasa si tenemos una carga inductiva resistiva? Bueno, si tenemos una carga inductiva resistiva, recuerden que la forma de onda de la corriente se hace cada vez más cuadrada, y acá está mostrada la corriente en la fase 1, la corriente en la fase 2, la corriente en la fase 3. Fíjense, la forma de onda que tiene es prácticamente cuadrada. ¿Esto por qué?
porque la carga ya es bastante inductiva. Cuando es ya muy inductiva, el valor se hace directamente cuadrado. Es lo que estamos observando ahí. De nuevo, cuando analizamos la serie de Fourier de ese primer armónico, obtenemos el mismo resultado que el anterior, nada más que las amplitudes no son exactamente idénticas, pero la relación de armónicos es la misma. Y esta es la ecuación de la serie Fourier, de este caso, ya puesto directamente en la fórmula final, no está hecha la evaluación. Y acá es el resultado de la simulación que tenemos en el PSPICE. Como nosotros tenemos un espectro en la corriente de entrada, es decir, el espectro de la corriente acá, sería el de la fase 1. Con esa forma, si fuera monofásico, teníamos todos los armónicos. Frecuencia, corriente. Como es trifásico, en este caso, el tercero no está, el quinto sí está, el noveno no está, y así. Este es el espectro que vamos a tener en el caso trifásico. ¿Cómo mejorar el contenido de armónicos? Es decir, lo ideal es que el quinto armónico, el séptimo y el resto no estén. Si no están, entonces la forma del primer armónico va a seguir a la forma de la fundamental de la tensión y tendríamos un factor de potencia cercano a 1. Bien, la forma de mejorar es poniendo un filtro notch en el quinto armónico, resonando al quinto. La resistencia que está acá en la inductancia es la resistencia del inductor, no es una resistencia, digamos, que estamos poniendo, simplemente es la parásita del inductor y del capacitor. La resistencia serie equivalente del capacitor. La más grande es la serie equivalente del capacitor. Entonces tendríamos un filtro notch para el quinto, un filtro notch para el séptimo, y para allá un filtro absorbedor de bajos, de altos, perdón, de todas las, o filtro pasabajos, un absorbedor de todo el espectro que tenemos para allá, todos estos. Simplemente un único filtro. En cambio, como la potencia es grande y muy selectivo, entonces necesitaríamos un notch para el quinto y un notch para el séptimo. De esa forma, nosotros desde el lado de la red, desde este lado, veríamos que estamos mejorando el factor de potencia y para el lado de la red tendríamos solamente viendo el primer armónico. El resto queda aquí en el filtro. De esa manera se mejora el factor de potencia. Obviamente no estamos cambiando la relación de fase, el factor de desplazamiento de fase. Simplemente estamos mejorando el factor de distorsión. Pero mejora sustancialmente el factor de potencia, obviamente. En el apunte van a encontrar una generalización para cuando se trata de rectificadores polifásicos o fásicos o multifásicos. La relación vamos a encontrar el análisis de dos maneras. Cuando se trata de rectificadores de media onda y cuando se trata de rectificadores de onda completa. Para el de media onda lo analizamos, excepto cuando Q es igual a 1, el análisis es distinto. O sea, para monofásico, el análisis es un análisis particular. En cambio, cuando Q es mayor que 1, aplica este método, digamos, esta metodología, que es considerar que la forma de la señal de salida va a ser de esta forma, en donde vamos a tener un periodo del lado izquierdo hacia el lado derecho de menos pi sobre Q a pi sobre Q, con una tensión que se llama B máximo, y bueno, y se evalúa la integral. La integral es la que ya vimos anteriormente, sería un periodo 2pi sobre Q, desde menos pi sobre Q a pi sobre Q de B máximo por el coseno, y bueno,
Vimos que la señal senoidal era impar, por lo tanto estos dos se sumaban, y me quedaba como resultado final esta ecuación, que B average es Q sobre pi por B máximo de pi sobre Q. Este es válido para Q mayor que 1. Si Q es igual a 1, hay que hacer un análisis aparte, porque la forma de onda de salida es esta. Es distinta. Esta es la forma de onda de salida, es decir, no tenemos nada acá, tenemos aquí, tenemos acá y acá nada. Entonces la evaluación de la integral es distinta para Q igual a 1. El valor eficaz, bueno, hay que hacer el mismo análisis, también desde menos pi sobre Q a pi sobre Q, teniendo el mismo límite de integración y el mismo periodo de integración, y aquí es B máximo al cuadrado por el coseno cuadrado de omega t diferencial de omega t. La integral, bueno, hay que buscar la tabla. En este caso hay que buscar la tabla. ¿Qué puede pasar en un parcial o en un examen? Bueno, se va a pedir solamente el valor promedio, o sea, el análisis del valor promedio. Puede pedirse la evaluación de la integral hasta llegar acá, hasta acá. O sea, esta parte sí. ¿Cómo queda la ecuación del valor RMS? Sí, pero está ahí. El resto no, porque hay que tener una tabla, hay que tener tiempo para hacer la integral y bueno, no, consideramos que no aportaba mucho porque nosotros tenemos los resultados directamente de cada uno de los casos, tenemos tabla, así que bueno, directamente usamos. En este caso tenemos esta fórmula final que están viendo ahí para cualquier Q, valor de Q. Lo mismo podemos evaluar con el factor de ondulación no rizado, que es B out máximo menos B out mínimo. Si tenemos una señal, entonces, de salida, esta forma de salida, esto es B out, tiempo, este es el valor máximo, este es el valor mínimo, que estamos hablando acá, dividido 2 veces el promedio. Ese es el factor de ondulación no de rizado. Bueno, también se puede llegar a esta ecuación, que es tomada de algunos libros, que es el resultado final. El análisis un poquito largo, lleva media carilla de análisis, pero se llega a ese resultado. El valor del voltaje inverso en un diodo. El diodo, sí. El análisis es distinto si la cantidad de fases es par o es impar. Si es par, vamos a tener un solo valor mínimo. Ese valor mínimo es 2 veces la tensión máxima de la alimentación, que es lo que está mostrado acá. En cambio, si es impar, tenemos 2 valores mínimos y este valor es menor que el anterior. Es decir, me da, tampoco está hecho el análisis, está simplemente en la fórmula final. En los libros de referencia van a encontrar el análisis completo. Nosotros simplemente pedimos utilizar la fórmula. ¿Sí? No vamos a pedir el desarrollo de la fórmula, pero sí utilizar la fórmula. Para el caso trifásico es raíz de 3, así que es muy fácil. Para otra fase impar es 2b máximo coseno de pi sobre 2q. Y es menor que 2 veces. Siempre me da un valor menor. A medida que aumenta la cantidad de fases, se acerca más al valor a 2b máximo, pero nunca lo alcanza. Esto para el análisis del diodo. ¿Qué es lo que necesito utilizar en el diodo? Bueno, 3 cosas. El valor del voltaje máximo inverso, BR inverso máximo, que vamos a utilizar esta fórmula dependiendo de la utilización, si es impar o par. Y después el estudio de las corrientes, que sería la corriente máxima que va a utilizar la carga, que sería el valor máximo repetitivo,
el valor promedio, que es el average que está en el datasheet, y el valor de RMS, que también está en el datasheet. Y eso lo calculo yo en base a la cantidad de fases. Y máximo es directamente el valor máximo de requerimiento de la carga. Y promedio, como va a estar trabajando, en el caso trifásico, por ejemplo, conduce 1/3 y 2/3 no, entonces me va a quedar I0 sobre 3. Y el RMS I0 sobre raíz de 3. ¿Qué pasa si es onda completa? Bueno, si es onda completa es otro análisis. Acá tienen la señal trifásica, no está hecho todas las diferencias de fase, no está puesto acá, está puesto solamente B1, B sub 2 y B sub 3. Y tienen acá desde el valor de tensión de salida que tendrían si ustedes tienen un rectificador en este caso de media onda, y el de arriba si tuvieran onda completa. Si este es media onda, la forma que tendrían en salida, esto es para compararlo, y este es lo que tendrían de onda completa. Pueden observar que el valor del voltaje es superior, pero además, ¿por qué es superior? Porque utiliza la diferencia entre las fases, es decir, el B13, B31, B21, B12, B32, B23. No solo eso, sino que también la cantidad de ripple se duplica, es decir, tengo más pulsos por ciclo en el caso de onda completa. Y ahí veríamos que entonces aquí como estamos analizando este caso en particular, entonces yo analizo acá omega t igual a 0, y aquí tendría menos pi sobre 2q, y acá pi sobre 2q. Esos dos serían los que estoy viendo acá. Entonces, analizando ese caso en particular, bueno, acá yo puse, no todas, algunas. No, en este caso están todas. Así que puse todas, y pueden ver, para el caso par, la anterior es cuando es impar. Por ejemplo, 3. Acá es cuando es par. Cuando Q es par, la tensión de salida también se parece mucho a la anterior, fíjense a la anterior, pero el ripple no se mejora en el caso par, ni para un caso ni para el otro. Si el ripple que tenemos es el mismo. Simplemente que el voltaje corresponde al de onda completa, ese sí, pero no se mejora en el ripple. Esto es un caso que ocurre solo cuando es par. Si analizamos el valor medio, bueno, se hace el cálculo integral, pero ahora es sobre 2Q en lugar de sobre Q. Y el valor del voltaje es el valor de voltaje máximo línea a línea. No sería el valor máximo que veíamos antes. Así, acá está B máximo, P sub D, que, bueno, en algunos libros decía que es el valor de la tensión máxima línea a línea. Disculpen que la nomenclatura que usé acá no es la misma que la que venía llevando. El valor eficaz, lo mismo, pero se complica el cálculo integral, llegamos a este valor final que está acá. Ese es el valor final, B máximo, línea a línea, y esta es la fórmula final que voy a tener para el valor RMS. El valor de la tensión inversa máxima es igual que el anterior, así que vemos 2B máximo si es par, y 2B máximo por coseno de pi sobre 2Q si es impar. El caso de las corrientes es exactamente idéntico. No tiene cambio respecto a tanto para el de media onda como para onda completa, el estudio de las corrientes va a ser el mismo. Hay un caso que van a observar si ustedes llegan a hacer las mediciones en los rectificadores, que van a notar que no se está pareciendo la tensión de salida que están viendo ahí
con lo que están midiendo. Tienen unos pequeños cortes aquí en los vértices, ¿no? en las intersecciones aquí, tiene unas pequeñas diferencias que van a notar en los casos, sobre todo cuando la tensión de entrada tiene un componente inductivo importante. Acá, para los fines de la simulación, los valores son chicos, son del orden de microhenry, pero yo puse 50.000 milihenry, bastante exagerado, como para poder visualizarlo en la simulación y que ustedes lo observen así groseramente. No es tanto el valor. Cuando ponemos esa inductancia aquí, el efecto que van a observar es que la corriente, por ejemplo, si estaba circulando corriente por el diodo de 1, digamos, para que circule corriente por el diodo de 4, debería cortarse la corriente del diodo de 1, pero para que se corte la corriente del diodo de 1 tiene que circular por D4. Y ese efecto se hace brusco si, digamos, el sistema lo permite. Es decir, para que se apague la corriente del diodo de 1, tiene que conducir por D4. Y la forma de corriente tiene que ser casi escalonada. Entonces, de esa manera podemos ver la interrupción de la corriente en el diodo de 1. ¿Qué está pasando cuando tenemos una inductancia en el lado de la fuente? La circulación de la corriente en el diodo de 4, por acá estaba circulando corriente, pero cuando empieza a circular por D4, lo hace suavemente y el diodo de 1 decae suavemente. Este crecimiento y decrecimiento tan suave en la corriente produce, visto a los ojos del convertidor, un cortocircuito. Entonces lo que van a observar acá es que decrece suavemente y crece suavemente a la vez la corriente de ambos dispositivos, y eso hace que durante ese lapso la tensión de salida es 0, cuando debiera haber sido esto. Esta tendría que haber sido la forma de la onda. Sin embargo, es 0 acá. Obviamente, este lapso que estamos analizando está muy exagerado. Este le llamamos U, y eso se puede evaluar. Acá no está en cualquier libro, en el Rashid o en el Mohan, pueden encontrar el valor, digamos, todo el análisis para llegar al valor de esta ecuación, pero básicamente esta ecuación está relacionada directamente con la impedancia con el valor de la inductancia del circuito de entrada, con el XS, digamos. Así que eso es lo que ustedes pueden observar acá. Está relacionado con la corriente de salida y con el XS, con estas dos. Obviamente proporcional. Ese valor es el que estamos observando acá. Así que durante ese lapso de tiempo ustedes van a observar que la forma de corriente, de tensión, de voltaje, no era lo que ustedes veían, sino van a ver esta forma. ¿Qué pasa cuando es trifásico? En el caso trifásico, van a observar lo siguiente. Si estaba circulando la corriente por este diodo, y ahora va a circular la corriente por este diodo de 3, pero hay que ver en qué instante estamos viendo, pero vamos a suponer que venía circulando la corriente cerrándose el circuito por acá. La circulación era esta en particular. Esta era la circulación. Venía por acá arriba, se iba hacia la carga y retornaba por el diodo de sub 2. Esa era la situación aquí. ¿Qué pasa? Se dan las condiciones para circular corriente por diodo de 3. Esto haría que la corriente del diodo de 1 se corta. Se corta y circularía por D3 y sigue cerrando por D2. Bueno, de nuevo, como es suave la circulación de corriente por D3, la corriente por D1 no se corta y por lo tanto voy a tener
por los dos conduciendo. La representación sería lo que ven acá, es decir, circula por acá y cierra por acá. Ese sería el análisis. Por lo tanto, la tensión que voy a tener acá va a ser una relación de la tensión de la fase A, de la fase B, respecto de la fase C. Cuando lo simulo, van a encontrar que yo voy a tener una tensión que tiene esta forma. Debería haber tenido esta forma. Sin embargo, tenemos esta forma. Cae acá, sube, sigue esta parte. Cae acá, sube, sigue esta parte. Cae acá. Para evaluar eso, ¿qué relación es esa? Yo lo que hice es poner en el simulador esta ecuación que está acá, que es BBC más BAC sobre 2. Y me resulta ser esta ecuación, esta figura, esta forma. Ay, perdón, estoy dibujando mal. Discúlpenme. Sería esta que está acá. Que es esta. Que entonces sería esa que está acá. O sea, esta parte que ven ahí corresponde a esta forma que estamos viendo ahí. A esta forma que estamos viendo acá. Que es justamente esta ecuación que está acá. Si yo hago un zoom de esto para verlo un poquito mejor, y ustedes pueden ver acá cómo sube lentamente y baja lentamente la otra. Tendría que ser abrupto esto. Bueno, no lo es. Acá haciendo un zoom de esa parte, podemos ver exactamente que esta caída que tenemos acá, esta es la forma que va a tener la tensión, y van a ver este lapso de interrupción, pero ya no llega a cero porque es trifásico, sino que sigue esa ecuación que está acá. O sea, el trifásico no llega a cero, el monofásico sí. Y sigue esta ecuación que está dibujada acá. Y ahí pueden observar entonces que van a tener esa forma de onda de tensión de salida debido a la inductancia. Bueno, vamos a ir a otro tema dentro del mismo rectificador, que es rectificación controlada. La rectificación controlada trata de que los dispositivos ya ahora no son diodos, sino son tiristores. Pueden ser todos tiristores, entonces el convertidor se va a llamar totalmente controlado, o mitad tiristor y mitad diodos, que se va a llamar semicontrolado o mixto. Y cuando hay dos convertidores en antiparalelo, totalmente controlados, es decir, todos tiristores, sería esto que está acá, un convertidor A o 1 con el sentido de corriente hacia allá, y el otro convertidor con el sentido de corriente al revés, entrando hacia la fuente. O sea, los tiristores conectados al revés. Ese sería el convertidor 2. Este tipo de conversión vale para cuando yo necesito que la corriente entre hacia una carga o salga de la carga. Esto, que la corriente sea bidireccional, solamente va a ser posible con dos bloques de tiristores, dos bloques de conversión. Entonces, ese tipo de convertidor se llama convertidor dual. Y yo con un convertidor dual puedo trabajar con corriente positiva y negativa, porque tengo dos convertidores, y con la tensión positiva y negativa, es decir, puedo trabajar en los 4 cuadrantes. En cambio, con el primero solamente puedo trabajar con el primer cuadrante, es decir, la corriente solamente puede tener un solo sentido, o sea, para allá, pero el voltaje puede ser positivo o puede ser negativo. Esta parte es muy diferente de un rectificador con diodos. No sería posible con diodos tener tensión negativa en la carga. Y quiero aclarar un poco sobre esa tensión negativa. La tensión positiva en la carga y corriente positiva
va a ser posible en el primer cuadrante, o sea, se va a llamar primer cuadrante y va a trabajar el convertidor como rectificador, es decir, la energía va a ir hacia el lado de la carga. En cambio, cuando trabajemos en el otro cuadrante, es decir, con tensión acá negativa positiva y corriente positiva, la energía va para el otro lado. Para esto, tienen que darse ciertas condiciones que vamos a ver. Primero, que la carga sea reversible, es decir, el que me va a entregar la tensión negativa no es el convertidor, sino es la carga. Ahí hay una gran diferencia. Es la carga quien entrega el voltaje, no el convertidor. El convertidor está recibiendo ese voltaje negativo. Ahora, el convertidor tiene que ser receptor de ese voltaje negativo. No todos, digamos, los ángulos de conducción del tiristor van a ser posibles que pueda recibir tensión negativa. Y eso vamos a evaluar ahora. Rectificador trifásico controlado sería como de media onda. Ahí tienen la cantidad de tiristores por fase. Totalmente controlado, de onda completa, ahí tendrían 2 Q tiristores por fase. De 12 pulsos, ahí tienen la cantidad de tiristores. Y semicontrolado tienen un bloque de tiristores y un bloque de diodos. Y el dual tienen el convertidor en un sentido y el convertidor 2 en el otro sentido. Ese sería el convertidor dual. Bueno, vamos a ir un poco más abajo. Vamos a ver entonces los rectificadores. Esta parte va muy rápido. Simplemente vemos que tienen un tiristor y la carga. Ahí tienen la forma de onda y la forma de onda de voltaje. Aquí se produce el disparo del tiristor. Este disparo no tendría efecto porque no es monofásico. Bueno, cuando analizamos la integral sería desde alfa, desde acá, hasta pi, con una integral de 2pi. Entonces pueden ver que el periodo de integración es 2pi, sin embargo, es desde alfa hasta pi la integración de b máximo seno de omega t diferencial de omega t y me da esta ecuación. B máximo sobre 2pi, 1 más coseno de alfa. Para carga resistiva inductiva, bueno, vimos en el caso con diodos, aquí sería el mismo caso, entonces tendríamos una corriente forzada y una corriente natural, y esta sería la resolución de la corriente forzada, y esta sería la fórmula final, haciendo por similitud con el caso de rectificación con diodos. Tenemos que llegamos a lo mismo. Nada más que ahora va a ser válido desde alfa hasta beta, siendo beta, ¿se acuerdan? El ángulo en donde se corta la corriente. Bueno, ahí tienen el ejemplo. Y ahí tiene la forma de onda. Fíjense que este sería el ángulo de disparo. La corriente tiene la forma y termina acá, que este lugar sería el beta. La forma de onda de voltaje, la que está mostrada acá, y fíjense que tiene esta forma y el voltaje sigue hasta que se corta la corriente. Cuando se corta la corriente, el voltaje recién corta. O sea, tenemos un tramo de tensión negativa. Bueno, esta es la ecuación cuando trabajamos con caso resistivo inductivo y me da desde alfa hasta beta. Siendo beta el lugar donde corta. Y el resultado de la integral es coseno de alfa menos coseno de beta por 2b máximo sobre 2pi. Rectificador de onda completa puede ser con transformador o con puente de diodos sin acoplamiento de transformador, carga resistiva.
Bueno, ahí tienen los disparos de los tiristores. Acá sí haría efecto el segundo disparo, que tendríamos esta forma de tensión, y esta forma de tensión cortando a partir desde alfa. Este sería el segundo bloque de alfa contado desde acá. Acá sería este alfa. Acá tendría de nuevo el mismo valor de alfa. Cuando analizamos la integral, ahora sería desde alfa hasta pi con el periodo de integración de pi, no de 2pi. Así que esta sería la diferencia que tendría pi acá. Entonces, en vez de quedarme b máximo sobre 2pi, me queda b máximo sobre pi. Esta otra parte me queda igual. Suele hacerse normalización de la tensión promedio aplicada en la carga. ¿Cómo se normaliza? Y se normaliza el B average respecto del B average cuando alfa es igual a 0, es decir, cuando se trata, como sería el caso de diodos. O sea, se compara un tiristor dividido el valor con alfa igual a 0. Cuando a esta ecuación le aplicamos alfa igual a 0, entonces me queda 2b máximo sobre pi, que sería lo que está acá. Esto que está acá. Entonces yo lo normalizo, que es el valor que está acá, dividido 2b máximo sobre pi, entonces me queda 1 más coseno de alfa sobre 2. Esta forma de onda, 1 más coseno de alfa sobre 2, es algo así como esto. Si esto es alfa y esto es b average normalizado, acá tenemos 1, acá tenemos pi sobre 2, y acá tenemos pi. La forma es aproximadamente a esto. Tiene esta forma. Por lo tanto, en este caso, la tensión de salida solamente, ustedes pueden ver desde 0 hasta pi, puede ser positiva, no puede ser negativa. Esto contradice a esto que dijimos antes, que podía ser positiva y negativa. Bien, pero para que se dé que el voltaje puede llegar a ser, o que el convertidor puede tomar voltajes negativos, se puede dar si el convertidor, dos cosas tienen que darse. Primero, que la carga sea reversible. Es decir, si la carga es resistiva pura, esto no sería posible por la carga, por la característica propia de la carga. No me puede entregar tensión negativa. Y segundo, que el convertidor sea reversible. Dos cosas que tienen que dar. Si el convertidor tiene todos tiristores, se daría el caso del convertidor que es posible. Pero si la carga no es reversible, bueno, entonces, y en este carga resistiva pura, no tendríamos posibilidad de tener voltajes negativos entregados por la carga. Bueno, y el valor RMS es este, que está acá. Entonces, esta es la forma de ver el valor. Yo después les voy a mostrar esta ecuación, que es 1 más coseno de alfa sobre 2, mucho más bonita que la que acabo de dibujar, para que ustedes vean bien y comparen. ¿Para qué me sirve esto? Porque si yo aplico un valor de alfa 1 cualquiera, voy a poder saber acá qué valor le corresponde normalizado, y ese valor lo multiplico por este valor, por 2b máximo sobre pi, y ya sé cuál es el valor de la tensión que voy a tener en la carga. Caso resistiva inductiva. Con la inductancia paramétrica, ahí tiene el valor de inductancia. Bueno, ahí pueden ver que a medida que voy cambiando el valor de la corriente, lo mismo que había con rectificación con diodos, vamos a ver que la corriente cada vez se hace más continua. Esto ahí ven, cuando aumenté la inductancia, ya veo que es completamente continua. Esto se puede observar acá. Tanto como lo vimos en rectificadores con diodos, también se pueden ver acá con tiristores. Es lo mismo. La forma de la corriente, bueno, tiene esta forma, que también es la resolución de la corriente natural y forzada, y llego a una conclusión parecida a la que vimos con rectificación
con diodos. Acá tienen una simulación con alfa 60 grados. Otro caso sería cuando tenemos una carga resistiva inductiva, pero con un voltaje. Entonces sería carga RLE. Bueno, con un voltaje tendría dos casos. Voltaje con positivo en el lado superior y negativo, o voltaje negativo acá y positivo abajo. Es decir, serían dos opciones. ¿Cuándo tendría voltaje negativo? Y cuando tengo carga regenerativa, que la carga es quien me entrega la tensión negativa al rectificador. Con corriente en este sentido y voltaje de esta fuente positiva, esto es, está absorbiendo energía. Ahora, con tensión negativa y corriente positiva y con ángulos correspondientes, bueno, se puede dar que el sistema pueda ser reversible. Acá en la simulación ponemos el valor también paramétrico del voltaje en la BCC, en donde le asignamos una constante, 0,1, 0,5 y 1,5 multiplicado por 100. Y ahí tenemos cómo se ve la forma de onda para 10 y 50. Pueden ver que simplemente le agrega un offset, no cambia el voltaje de la tensión de salida, pero le agrega un offset a la corriente sin cambiar la forma. Pero cuando es alta la tensión positiva, ahí donde se corta, acá durante todo este lapso se corta. ¿Por qué se corta? Porque la tensión de entrada tiene esta forma y tiene que alcanzar al valor de la tensión de la carga para que recién pueda circular corriente hacia allá. Para poder circular corriente tiene que darse dos cosas. Primero, que haya un alfa en los tiristores. Y segundo, que la tensión BCC sea baja para que pueda permitir la circulación de corriente. Pueden darse muchas situaciones. Por ejemplo, que alfa sea muy grande y que BCC sea muy chico. Bueno, para circular corriente inmediatamente se produce el valor del ángulo alfa. Pero si el valor del voltaje es muy alto y el valor de alfa es muy chico, tenemos que esperar al valor de que la tensión de entrada supere el valor de la tensión de la carga, para que recién ahí se dé la condición de conducción, por más que ya esté dada la condición por el disparo de los tiristores. Y ojo ahí, en donde el disparo de los tiristores tiene que ser estratégico, no puede ser un solo pulso, porque si no entraríamos en un problema. Ya le di el pulso, pero no se dio la situación de enganche, y ya le di el pulso. Ahora, cuando se da la condición de conducción de corriente, si el pulso ya se cortó, no se va a disparar nunca el bloque y no va a funcionar el rectificador. Bueno, ahí tienen un caso. Esta forma subamortiguada es por la simulación de este tipo de tiristor. El valor ideal en realidad sería así. Y lo mismo acá. Esta sería la forma que debería tener. Si buscan en los libros van a ver que tiene esta forma. Esta oscilación subamortiguada no la van a encontrar que aparece, pero sí, en un caso real sí aparece. Puede ser mucho más chica. Acá está un poco exagerado. Este tiristor tiene un valor muy, muy exagerado. Acá puse diferenciar las alfa porque este valor alfa 1 sería el valor de alfa en las cuales comienza a circular o es potencialmente con posibilidad de circular corriente debido a que el voltaje aquí en la entrada supera el voltaje BCC y a partir de ahí puede darse la conducción de corriente. Sin embargo, el valor de alfa, el alfa que estamos hablando acá, es otro valor. El alfa es el ángulo de disparo del tiristor. Así que habría dos alfa, por eso puse diferenciar las alfa, ahí en el apunte no está diferenciado, así que puede llegar a confusión. Acá pónganle por favor alfa 1. Bueno,
Este es otro ejemplo, pero funcionando como tiris, como inversor. Es decir, la tensión ahora aquí es negativa. Pero como la forma de onda, el valor average, es 2b máximo sobre pi por coseno de alfa, la función coseno de alfa es distinta a la función coseno 1 más coseno de alfa sobre 2. La función coseno de alfa, b average normalizado, alfa, acá tengo pi sobre 2, es esta. Es el coseno, en donde comienza de 0 hasta pi sobre 2 y terminando en pi, y este valor es 1 y este valor es menos 1. Esta es la función coseno de alfa. Lo que pueden observar acá entonces, que lo siguiente, que sería este caso. Voy a llevar esto para allá. Si la tensión es negativa en la carga y le aplico un ángulo entre pi sobre 2 y pi, yo puedo observar que puede permitir el convertidor tensiones negativas yendo desde 0 hasta su valor máximo negativo. Sin embargo, desde 0 a pi sobre 2 no permitiría tensiones negativas, sino positivas. Entonces, esta parte se va a considerar en el convertidor que puede funcionar como rectificador. Y de pi sobre 2 hasta pi como inversor. O sea, es un convertidor invertido. En donde, si lo vemos como un bloque, veríamos algo así. Convertidor, red, carga. En este caso, la tensión es invertida, porque el convertidor me está invirtiendo la... no lo pude eliminar. Bueno. Negativo, positivo. Corriente entrante positiva. Esa sería la situación. Y alfa trabajando entre pi sobre 2 y pi. Esa sería la situación. Entonces, la energía del convertidor sería, o la potencia sería negativa. El convertidor estaría tomando energía de la carga y devolviendo a la red. Aquí no se ve muy bien porque se ve que la corriente tiene el mismo sentido de cómo es que sea invertido. Bueno, sí se puede ver acá. Acá lo van a ver mejor. Supongan que yo tengo este convertidor 1 en donde tiene una corriente positiva hacia allá y una tensión positiva negativa. Estamos en el convertidor que sería este, el convertidor 1. El convertidor 2 está al revés, pero al estar al revés, los bloques de funcionales están también invertidos. Disculpe que no hice cruzar bien en 0. Este sería el convertidor 2. Coinciden aquí, ¿no? Esto sería alfa, pi sobre 2, 1, menos 1, b average normalizado. Entonces, volviendo, tenemos circulando corriente por el convertidor 1 y con tensión positiva y negativa en el convertidor 1. La energía, entonces, este convertidor lo hacemos trabajar entre 0 y pi sobre 2 y estamos entregando energía a la carga. ¿Qué pasa si ahora cortamos todo esto? El motor, supongan que la carga es un motor,
sigue girando en el mismo sentido, por lo tanto, cuando le corto la energía, el motor, por su propia inercia de la carga, sigue girando en ese sentido. Al seguir girando en el mismo sentido, la tensión sigue siendo positiva o negativa. No cambia su polaridad porque la polaridad está ligada al sentido de giro, que no ha cambiado. En ese instante, ¿qué voy a hacer yo? Voy a activar este convertidor 2, pero con un ángulo de 90 a 180. O sea, acá, en este rango. Pero si se fija en el azul, que está invertido, permite tensión invertida para su modo de funcionar. Pues su modo de funcionar es negativo, pero la tensión, como es positiva, es invertida para ese convertidor. Entonces estaría trabajando en este rango y sería positivo o negativo, pero la corriente siendo para allá. Entonces, en ese caso, ustedes ahí sí lo pueden visualizar mejor, porque está tomando este convertidor energía de la carga con tensión positiva que está entregando la carga, no la está entregando el convertidor, le está entregando la carga. El convertidor pasaría a ser como un absorbedor de energía. Entonces, cuando trabaja en modo inversor, estaría trabajando como absorbedor de energía. Pero para que esto se dé, se tenían que dar dos cosas. El ángulo entre 90 y 180 y que la carga sea reversible y esté en esa condición. Y que el convertidor anterior esté cortado, obviamente. Vamos a ver entonces el rectificador trifásico de media onda. Este sería el caso. Y de nuevo, con cargas reversibles, también podríamos trabajar en los dos cuadrantes. Ahí tiene una simulación con carga resistiva e inductiva con inductancia paramétrica, variando su valor y ahí variando entre dos valores, entre 0 y 100 milihenry. Con 100 milihenry directamente ustedes pueden ver que es bastante continua en la corriente. En cambio, con 0 es como resistiva pura. Cuando analizamos la fórmula, bueno, me da el valor average, el valor normalizado y el valor normalizado general, que es coseno de alfa. Y el valor RMS es este coseno. Acá tiene una simulación del voltaje de salida para 30 grados y acá tiene del voltaje de salida para 60 grados. Este es el 0 y acá estarían los 60 grados. Acá tienen para 120. Este es el 0 y acá están 120 grados. El disparo aquí. Y esta es la forma que van a tener. Acá tienen una forma subamortiguada porque durante este lapso la corriente es 0. Pero es por el tipo de carga. Como la carga tiene poco efecto inductivo en esta parte, entonces es discontinua. Pero la discontinuidad o no va a depender del componente inductivo sobre la carga. Acá tiene un caso de rectificador de onda completa, en donde de nuevo tenemos los dos cuadrantes, y ahí tienen un caso con carga que puede ser resistiva, resistiva inductiva, cualquier tipo de carga. Esto es sacado del libro que se llama High Power Converter, segunda edición. No puse el autor. Disculpen. Ya después lo voy a buscar y lo voy a poner. Bueno, me gustó mucho esta forma de dibujar que tienen. Es bastante parecido, me da lo mismo que lo que me da a mí en las simulaciones, pero está muy bien dibujado, está muy correcto. Y fíjense que el valor alfa, acá está alfa, y sin embargo disparamos. Durante toda esta parte se produce el circuito de disparo. Es decir, no hacemos un disparo y cortamos, sino que hacemos un tren de pulso de disparo hasta asegurarnos que la corriente efectivamente del tiristor en particular y cerrando, o sea, para que circule corriente por este tiristor, necesito que se den ciertas condiciones. Todas las condiciones que hablamos de conducción del tiristor, pero además necesito, o sea que
que se dé la situación de disparo del tiristor, de que haya positivo del lado del ánodo, negativo del lado del cátodo, pero además que también dispare este otro tiristor y que se dé la condición de la carga y que esta corriente sea mayor que la corriente de enganche. Toda esa situación se tiene que dar. Mientras tanto, yo le tengo que seguir dando disparos a los dos tiristores, tanto al de arriba como al de abajo, para que se cierre el circuito. Eso es lo que está mostrando en este dibujo, que yo le estoy dando este tipo de conexiones. Al principio, obviamente, en el arranque tenemos un tema que está mencionado en algún lado, yo lo voy a mencionar ahora. Supóngase que comienza el ciclo y le correspondería disparar este tiristor. Cuando hago el circuito y el análisis, verifico que este tiristor tiene que dispararse, pero tendría que hacer un análisis de cuál le correspondería por el lado de abajo. Al G4, obviamente, al S4, obviamente que no. Me quedaría la duda en qué parte de la fase estoy, porque si no le puede corresponder al 2 o al 6. Viéndolo acá, entonces sería, si estoy acá, si estoy en esta parte, digamos, le correspondería a este. Pero si estoy acá, le correspondería a este otro, y no a este. Entonces, dependiendo de qué parte de la fase me encuentre, es cuál es el tiristor del lado inferior que le corresponde disparar. Ese tipo de análisis lo tengo que hacer para que pueda cerrarse el circuito cuando yo arranco. Entonces, el circuito, el análisis de arranque es particular. Yo prendo el equipo, que se llama en inglés startup, tengo que hacer una lógica, digamos, para averiguar cuáles son los tiristores que deben ser disparados y el ángulo, obviamente, dependiendo de cuál es la tensión que tengo que tener en la salida, y todos los tiristores disparados del mismo valor. Acá se puede ver, pero ya en régimen estacionario. Este sería un análisis de cómo quedarían los pulsos, pero en régimen estacionario. Y estas son las tensiones. Esta me gustó cómo lo hizo, porque es la forma que se ve del lado superior, del lado inferior, y si a este lado inferior lo estiro y lo hago cero, el lado superior me quedaría de esta forma. Y esta es la corriente en los diodos, en los tiristores. Bueno, acá tiene el análisis del valor de la tensión promedio, llegando a la misma conclusión de siempre. Nada más que este valor no es el mismo. 3 raíz de 3 B máximo sobre pi no es lo que me daba antes. Me da 3 raíz de 3 B máximo sobre pi por coseno de alfa. Cuando lo hago alfa igual a 0, me queda de nuevo coseno de alfa como valor normalizado. Y esta ecuación como la ecuación de valor RMS. Bueno, acá tienen un ejemplo de implementación para una carga resistiva inductiva. Se analiza el régimen estacionario. O sea, estamos en estado estacionario, así que no tengo ese problema de saber cuáles son los que disparan. Yo produzco el disparo aquí, acá, voy produciendo el disparo. Por ejemplo, si es 30 grados, el 0 está acá, y acá están los 30 grados para el primer tiristor. Y esta es la forma que voy a tener en la salida. La corriente sería la que está acá y la tensión de caída en uno de los tiristores. Esto es lo mismo, mostrado un poco más detallado, pero solamente la tensión y la corriente de salida. Esto es cuando analizo 60 grados. 60 grados, si este es el 0, 60 grados está acá. Estos son 60 grados. No es este. No es este. Es este. Acá tiene 60 grados, pero analizando la corriente de entrada, la corriente B y la corriente C. La forma es esta. Obviamente que es cuadrada, prácticamente, porque la carga es muy inductiva. Esa es la forma. Acá está el 0, ¿no? Este es el 0. Yo le saqué la línea para que se vea mejor.
No sé si lo mejoré o lo empeoré. Bueno, ahí tienen la fase B y la fase C, y ahí tienen cuando opera como inversor. Cuando está operando como inversor, este sería el circuito, y ahí tienen la tensión negativa. En este caso es fija de 300 voltios. Ahí tienen la forma de salida, fíjense, este es el valor de la tensión. Fíjense que pueden ver 120 grados, estoy trabajando entre pi sobre 2 y pi, 120 grados es válido, acepta tensión negativa, la carga está operando en modo inversor porque la carga me está entregando la tensión negativa y la corriente es positiva, por lo tanto la potencia que está entregando el sistema o que está pasando por el sistema es potencia negativa. Vamos a ver, entonces, no me acuerdo si es este, open. No, disculpe, me equivoqué. Bueno, voy a ir por otro lado, porque me equivoqué. Estaba abriendo un archivo que no era el correcto. No los tengo preabiertos porque me pone muy lenta la laptop esta que tengo no es la super laptop. Bueno, acá, si ustedes observan, le puse en el circuito de arranque una fuente más, justamente para suplir el tema del arranque. Como en el primer pulso yo necesito cerrar por acá, entonces le hago un disparo a este primero, aparte del disparo que realmente le correspondería. ¿Para qué? Para que se cierre el circuito. Cuando corro la simulación, lo que voy a ver es la tensión en la carga y la corriente en la carga. Entonces, quiero analizar las dos cosas. Para diferenciar un poquito, vamos a poner la corriente arriba y solo el voltaje abajo. Bueno, ahí tienen, fíjense, valores de voltaje. Fíjense que acá está el 0, el voltaje de salida es negativo, sin embargo la corriente es positiva. Entonces la potencia que está en juego acá es negativa. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque estamos operando con un ángulo de 120 grados, que sería esto que está acá. Yo en la primera parte que la mostré está subiendo, pero porque no analicé los primeros de 20 a 60 milisegundos. Tenía que haber analizado un poquito más acá. Fíjense que al principio está creciendo. Después cuando llego al estado estacionario, que es después de 60 milisegundos, se mantiene estacionario acá, la corriente. A lo mejor necesito un poquito más de tiempo también incluso, para que la corriente se mantenga fija. No alcanzó el estado estacionario. Por eso lo van a ver en la simulación que hasta está un poquito grosero como sube.
Caso de rectificador semicontrolado. Bueno, el semicontrolado tiene tiristores en el lado superior y diodos en el lado inferior. Esto lo vamos a justificar en un ratito, este diodo que hay acá. Y la carga. La carga puede tener un componente inductivo o no. En general sí lo tiene. Por ahí ponemos la simulación. Yo no puse el diodo. Estaba acá. No sé. Después voy a mostrar que sí hace falta. Y hay dos casos. Cuando tenemos un ángulo de retraso menor de 60 grados y cuando tenemos un ángulo de retraso mayor de 60 grados. Vamos a ver el primer caso. Cuando tenemos menor de 60, la forma de la tensión de salida, bueno, ahí de acá a acá hay 30 grados. 60 es de acá. Entonces, la forma de onda es la primera parte truncada. ¿Por qué? Porque yo en realidad era esto y lo retrasé esto y serían los dispositivos del lado superior. Del lado inferior conmutan directamente, o sea, la conmutación es directa. Esta es la contribución del diodo, o sea, es entera el ciclo. En cambio, la contribución del tiristor es a partir de acá, es de esta forma. Esta es la del tiristor y esta otra es la del diodo invertido, obviamente, porque es onda completa. Esta es la forma que vamos a ver cuando se trata de 30 grados o hasta 60 grados. Hasta 60 grados, ¿por qué? Porque es acá 60 grados. La tensión del lado superior es esta, la tensión del lado inferior es esta. A medida que nos vayamos acercando acá, con ángulos de retraso, ¿no? La tensión del lado superior sigue siendo esta, bajando, y la tensión del lado inferior sigue esta también bajando. Estas dos me da como diferencia de voltaje cero. Entonces, si supero 60 grados, voy a tener una parte, un segmento de voltaje cero. ¿Qué es lo que veo acá? Fíjense que yo acá disparo en este ángulo 120 grados, que se dispara acá, y fíjense que de acá hasta acá es cero. Tengo esta forma es la forma que voy a tener cuando tenga un ángulo de retraso mayor de 60 grados. Si tengo menor de 60 grados, voy a tener esta forma. O sea, dos formas distintas. Vamos a ver la simulación. Justamente esto. Vamos a ver primero el de 30 grados. Este es de 30 grados. Ahí tiene, fíjense, la que está en verde es la forma de la tensión de salida. Esta que dibujé en magenta acá es para mostrarle cómo sería la forma de onda si tuviéramos cero de alfa. Ahí sería, pero como le estamos utilizando 30 grados, bueno, sigue la forma de tensión de la que está en verde. O sea, esta en realidad es una forma, digamos, hecha a propósito, que sería la tensión de acá respecto de esto, estas dos. Vamos a ver cómo se ve cuando tenemos 120. El mismo circuito, pero con otro ángulo de retraso. Y ahí tenemos, fíjense, lo que está en ciano, que sería como un celeste, la forma de la tensión de salida.
Y fíjense que la tensión del lado de arriba vendría así, la del lado abajo viene por acá, y acá se unen las dos, de arriba, llegando hasta acá, la de abajo hace esto y viene acá. Durante este lapso las dos tensiones son la misma, por eso la tensión acá es 0. Acá sube de nuevo y esta sigue por el mismo camino, entonces esto más menos esto es de acá arriba, lo que ven ahí. Y va bajando hasta que ahí se igualan de nuevo, que sería, va bajando hasta que llega a 0. Y luego tienen 0 y así sucesivamente. Lo tienen en el aula virtual para que ustedes lo corran en la simulación. Este ejercicio lo tienen resuelto ya para que ustedes lo vean y lo simulen por ustedes mismos. El PSPy, la versión esta, que es la 17.2, cuando yo quiero editar el estímulo, me está mostrando un error como que no hay compatibilidad con las versiones anteriores. Yo con las versiones anteriores de PSPice podría editar porque estas son generadas con editor de estímulo. Tanto las tensiones como los disparos. Los puedo visualizar. Si los quiero graficar, los puedo ver. Yo pongo una sonda de corriente acá y puedo verlo. No es que no lo pueda ver. Pero ha cambiado la manera de presentar el estímulo, por eso no lo van a, con el archivo de simulación, tienen que hacer todos los pasos que dice ahí, que hagan, que sería esto, desde el 4 hasta el 8 tienen que hacerlo para poder visualizarlo. Yo después voy a ver si lo hago y lo cambio digamos, de versión para que puedan ver el estímulo, las formas que tienen antes de correr la simulación. La idea de estas formas de señal con el estímulo es hacer eso, visualizar que las formas de los retrasos sean correctas antes de hacer la simulación. Lo mismo las tensiones de entrada. Bueno, ahí tienen las distintas simulaciones y ahí tienen la relación de voltajes, es decir, el valor promedio sería la suma de la contribución del lado de arriba más la contribución del lado de abajo y me queda esta ecuación final que sería 3 raíz de 3 sobre 2pi, b máximo 1 más coseno de alfa. Si yo lo normalizo, me quedaría esta ecuación, 1 más coseno de alfa sobre 2. Lo que significa, la forma 1 más coseno de alfa sobre 2 es esta. Pi, alfa, b average normalizado, este es 1. Acá es pi sobre 2. Quiere decir que no acepta cargas reversibles. O sea, por más que yo trabaje entre pi sobre 2 y pi, la carga no va a poder ser reversible, porque si no, el convertidor no va a absorber la energía y la devolver a la red, porque el convertidor del lado inferior tiene diodos, no tiene todos tiristores. Bueno, este sería para el caso de alfa menor que 60 grados, y este sería para el caso de alfa mayor que 60 grados, las cuales me sigue dando normalizada la misma forma, 1 más coseno de alfa sobre 2, por lo tanto, los dos modos, o los dos casos, digamos, no permite carga reversible. Entonces, el convertidor semicontrolado va a ser válido solamente para carga resistiva o resistiva inductiva, pero no para carga reversible. Ahí tiene un ejemplo de un convertidor de 12 pulsos. Este sería el bloque general. Este es el bloque de simulación. Y acá tienen los voltajes de salida. Esta es la forma de la tensión de entrada. Y esta es la tensión de salida. Esta es la forma de la tensión de salida. Esta sería la contribución de cada uno de ellos, superpuesto, puesto sobre un cero ficticio, porque fíjense que la tensión de acá y la de allá, digamos, el cero, yo le he puesto 0 ahí, como para poner un 0, pero esta tensión que yo mido acá y esta tensión que yo mido acá, yo las pude poner superpuestas acá, o sea que no sería válida, digamos.
Está puesta para mostrarle que están cruzadas. Es para eso que lo hice. Si analizamos, acá está el análisis de Fourier de la corriente de salida. Este es la contribución de un lado, que sería del lado de arriba, y esta es la contribución del de abajo. Uno se llama II y el otro I delta. ¿Por qué? Porque estas formas serían solo posibles si hay un convertidor que es estrella-estrella y el otro que es estrella-triángulo, para que haya el corrimiento de los 30 grados requerido para que este convertidor funcione. Entonces, la forma de onda de corriente se cancelan aquí algunos armónicos, quedándome como el primer set de armónicos, el onceavo. O sea, está el primer armónico y luego el onceavo, el número 13º. O sea, se cancela el quinto, se cancela el tercero ya ni estaba, pero se cancela en el séptimo, el onceavo no, se cancelan, digamos, que aparezca recién el onceavo armónico es algo, un éxito total, es muy bueno. Este convertidor es muy utilizado por esa razón, porque en realidad del lado de la red aparecen los armónicos, pero aparece recién el número 11. Y es muy fácil de filtrar, aparte su amplitud es muy baja, porque la amplitud también decrece con el orden. Acá tiene un convertidor dual, en donde tienen de este lado la corriente entrando hacia el convertidor, y en este saliendo del convertidor. Y las tensiones en la carga pueden ser positivas o negativas. Obviamente va a depender de cómo esté utilizando el convertidor. En estos casos tendría en los convertidores dos opciones, digamos. Voy a duplicar la diapositiva. Voy a dibujar así el convertidor, ¿no? Convertidor 1. Convertidor 2. Perdón. Acá estaría la carga. Acá estaría la red. Este sería el caso. Entonces tengo dos opciones típicas en estos casos. Convertidor 1 entregando energía a la carga. Convertidor 2 apagado. Entonces voy a estar en el primero y cuarto cuadrante funcionando con este convertidor. Cuadrante estaría acá y estaría acá. Corriente, voltaje. En la carga, ¿no? Ese sería un caso. Caso segundo, si quiero trabajar en los otros dos cuadrantes, tendría que desconectar el convertidor 1 y conectar el convertidor 2. Entonces la corriente circularía por acá y la tensión puede ser positiva o negativa. Entonces estaría en este cuadrante y en este. Los dos con corriente negativa. Hay otro caso. Porque acá ocurre un problema. El tiempo requerido para apagar el convertidor 1 y conectar el convertidor 2 es tiempo muerto. Y no puede ser inmediato. Tiene que haber un tiempo requerido para que se apague realmente los tiristores del convertidor 1 para poder conectar el convertidor 2. Y aún así, el convertidor 2 no se va a conectar inmediatamente, porque yo necesitaría un tiempo también para efectuar el enganche de los tiristores en el segundo convertidor. Así que va a haber un tiempo muerto de desconexión de uno para la conexión del otro. Hay una idea general que se llama circuito con corriente circulante. La idea es la siguiente: hacer funcionar siempre los dos convertidores, de manera tal de que si quiero estar, por ejemplo, en el primer cuadrante, bueno, voy a trabajar con este convertidor entregando energía
a la carga, pero una corriente mínima siguiendo de largo hacia el segundo convertidor para que el convertidor permanezca en stand-by. Esta corriente que va a circular por este segundo tiristor es la mínima, la corriente que esté al borde de la corriente de holding, digamos, de corriente de sostenimiento. O sea, para que no se apague, o sea, manteniéndose por encima, obviamente, de la corriente de enganche, el IL, sin que se apaguen, obviamente, los tiristores. Entonces, este valor sería levemente superior de IL. Bien, entonces el dispositivo se va a mantener enganchado, pero va a circular una mínima corriente para mantenerlo en stand-by. ¿Qué pasa si quiero pasar al segundo cuadrante? Si quiero pasar al segundo cuadrante, entonces lo que hago es, hago una operación inversa. Hago circular toda la corriente por este lado, que lo hago inmediato porque ya estaban el circuito por el bloque de tiristores circulando la corriente, estaban todos los bloques conectados, todos los tiristores funcionando, y por este otro tiristor solamente circulando ahora la mínima corriente para que el primer convertidor se mantenga en stand-by. Entonces, en el primer cuadrante, el convertidor 1 entrega energía, el 2 está en stand-by. En el segundo cuadrante, el convertidor 2 toma la energía de la carga y el convertidor 1 pasa a stand-by. ¿Y cómo es la relación de ángulos? Bueno, la relación de ángulos entonces sería algo así. Disculpen, estoy dibujando mal. Convertidor 2, convertidor 1. B average normalizado, 1 menos 1, pi sobre 2, pi. Entonces, cualquier valor que yo quisiera tener de ángulo, tiro una línea acá. Este es el valor de alfa que le corresponde al convertidor 1, este es el valor de alfa que le corresponde al convertidor 2. Pero, si yo quiero que circule un poco de corriente para acá, tendría que darle un pequeño offset al convertidor 2 de alfa para que la corriente vaya para allá. Eso es todo. Y el convertidor 2 va a trabajar siempre, y el 1 va a trabajar siempre, nada más que uno de ellos en stand-by y el otro en modo normal. Esa es la manera de funcionar que tiene este tipo de circuito con tiristor. Acá tienen la simulación y este es el modelo que se utilizó para la simulación. Bueno, vamos a cerrar acá. Me quedaría para la clase que viene ver un ejercicio, ver un ejemplo de rectificación controlado y cerrar el tema de rectificación. Así que vamos a quedar acá nomás. Tenemos la grabación.